El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Sucedió que un sábado Jesús atravesaba un sembrado y sus discípulos, mientras caminaban, iban arrancando espigas. Los fariseos le preguntan: «Mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido?». Él les responde: ¿No habéis leído nunca lo que hizo David cuando él y sus hombres se vieron faltos y con hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios en tiempo del sumo sacerdote Abiatar? Comió de los panes de la proposición, que solo está permitido comer a los sacerdotes, y se los dio también a quienes estaban con él. Y les decía: el sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor también del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra de Dios está viva y es eficaz e ilumina nuestra vida concreta. Y vais a ver, por lo que os voy a decir, sin poner ningún ejemplo, vais a entender perfectamente de lo que hablo. En concreto, el Evangelio de hoy. Esta llamada pues a la ley, pero cómo Jesucristo está también por encima de la ley. Y es, fijaros, como una especie como de discusión, podríamos decir, que ha existido desde siempre, desde los primeros años del cristianismo hasta nuestros días, hasta ayer, hasta hoy, podríamos decir. Y es la ley o la misericordia. Fijaros que muchas veces confundimos la acogida, la misericordia, el tender puentes, el abrir las puertas. Confundimos todo eso con faltar a la verdad. Fijaros, nadie nunca jamás ha tenido más misericordia que Jesucristo, que es la encarnación de la misericordia. Y fijaros que a la mujer adúltera no le dijo: venga, bonita, venga, tú sigue y ten cuidado. No. A la mujer adúltera, después de que la liberó de los que la querían apedrear, ¿qué le dijo? Vete y en adelante no peques más. Eres una pecadora y no lo vuelvas a hacer. Y a veces, fijaros, confundimos, como os digo, la misericordia, la acogida, con eso, pues con mentir. Yo no te puedo decir que no pasa nada si tú estás haciendo el mal. Yo no te puedo decir que no pasa nada o que está bien o que Dios te bendice una situación de pecado objetiva, y más si es de pecado objetiva, pública y reiterada. Es decir, no hay cosa peor, ¿no? Una cosa voluntaria, pública, reiterada, objetiva. Yo no te puedo decir no pasa nada. O eso, ¿no? Pues ya está, ¿no? Tú sigue así porque Dios te quiere mucho y al final te vas a salvar, hagas lo que hagas. Porque te estaría engañando, estaría faltando la verdad y te estaría haciendo un daño, aparte de toda la responsabilidad que caería sobre mí por mentirte y por decirte que es verdad lo que no es verdad. Ahora, lo que viene a decirnos el Señor es que tampoco sirve de nada el legalismo, tampoco sirve de nada coger la norma o la verdad como arma arrojadiza para dogmatizar, para cerrar puertas, para ponerte esa verdad delante de la cara, y muchas veces con mucha soberbia, muchas veces con cerrazón del corazón y muchas veces sin ninguna caridad. Esto es la verdad y esto es así, y no hay más. O entras por aquí o adiós muy buenas. Tampoco. También el Señor dice eso, que la verdad tiene que estar envuelta de caridad. Fijaros que lo vemos en la misma historia de la salvación. Lo estamos viendo en estos días y a veces leyendo los libros del Antiguo Testamento. Lo vamos a ver en la historia de David, que cometió un pecado muy grave, que fue adúltero. Lo hemos visto, pues eso, ¿no? Cómo hay una evolución y cómo el Señor va preparando el corazón de su pueblo para acoger la verdad. Y cómo el mismo Jesús no corrige
o no espanta o no regaña a sus apóstoles desde el primer momento con sus pecados y con sus limitaciones. Por lo tanto, fijaros, como os digo, es un equilibrio a veces difícil y que tenemos que pedir al Señor mucha caridad en la verdad, caritas in veritate, decía el Papa Benedicto XVI, porque la veritate sin caritas, pues es, como os digo, un arma arrojadiza y que tantas veces ha hecho tanto daño y que lo sigue haciendo muchas veces. Nuestras posturas cerradas, rígidas, dogmáticas, que tanto dice el Papa Francisco, ¿verdad? Que no puede ser. Pero como os digo, tampoco el otro extremo, confundir la apertura, la acogida, la misericordia con lo que no es. Por eso hay que pedir mucho discernimiento al Espíritu Santo para poder acompañar cada caso. Y acompañar significa acompañar hacia la verdad, desde el primer momento. Yo no te puedo decir en un primer momento esto está bien y luego decirte no, te engañé. No. Desde el primer momento, mira, esta situación en la que estás está mal, es contraria a la voluntad de Dios, pero, bueno, vamos a rezar, vamos a caminar juntos, estás en la iglesia, esta es tu casa, es la casa de la misericordia, vamos a pedir luz al Señor, vamos a ver cómo buscar caminos, bien, tender puentes, bien, acoger con misericordia, bien. ¿Comprendéis? Por eso os decía, ¿verdad?, que la palabra de Dios es tan iluminadora y nos muestra el camino que debemos seguir sin confusión. Vamos a pedírselo al Señor, vamos a pedirle por la Iglesia en este momento tan difícil, fijaros, en el que es tan fácil irse a los extremos. Muchas veces eso, ¿no? Pues cuando uno está en un extremo, irse al otro, pues es tan sencillo dejarse confundir, confundir lo que es con lo que no es. Estamos viviendo un momento difícil. A veces utilizar la verdad como confrontación, como ruptura, como ese levantar muros. Un momento complicado, del cual se sirve también el enemigo, pues para hacer su obra. Que el Señor dé su luz a quien se la tenga que dar, en las decisiones, en los caminos, que el Espíritu Santo siga guiando a la Iglesia, al Papa, a los obispos, a los pastores, a todos, hacia la verdad plena, envuelta en la caridad del corazón de Dios. Que así sea.